Decimosegunda etapa. Brunei, Isla de Joló, Isla de Cagayán, Islas Célebes Septentrionales, Tidore, Islas Molucas. Salida el 29 de julio de 1521. Llegada el 8 de noviembre de 1521. Lo sucedido en Brunei no gusta a nadie, y López Carballo recibe nuevamente duras críticas. Además, continúa el recorrido caótico de la expedición, hasta que poco después de salir de Brunei, una de las naves encalla. Localizan un puerto apropiado en una isla de difícil identificación, entre Borneo y Palawan, y se produce una nueva demora para repararlas, de unos 37 días. En estas fechas hay un acuerdo por el que cesan a López Carballo de la Capitanía General, que es asumida por Gonzalo Gómez de Espinosa, quien desde la salida de Cebú ya había desempeñado la función de capitán de la nao Victoria. Por su parte, Juan Sebastián Elcano es nombrado aquí capitán de la nao Victoria. Además, hay que mencionar el destacado papel que asumen el escribano Martín Méndez y el maestre genovés Juan Bautista de Punzorón. Bajo esta nueva organización, el plan es claro. Buscarán sin demora las Molucas y volverán a España cargados de especias. Libran un combate con una nave que se dirigía a Brunei y piden comida por rescate. Más adelante, el 28 de octubre, llegarán nuevamente a Mindanao y tomarán a 2 pilotos para que les guíen. En solo 10 días estaban ya viendo los picos volcánicos de aquellas islas, las Islas de la Especiería. A su llegada a Tidore, los españoles son muy bien recibidos por el rey local, un tal Al-Mansur, al que evidentemente enseguida llaman Almazor. Es musulmán, porque los árabes habían llegado mucho antes allí para comerciar con las especias. Los portugueses, de los que por cierto no estaban teniendo noticias, no debían haberlo tratado muy bien, porque el rey les pide de todas las formas posibles que se queden para protegerles de estos. No solo ofrece vasallaje al emperador Carlos I, sino que incluso propone que Tidore pase a llamarse Castilla. Estando en Tidore, llega un portugués que se comporta de forma amistosa, Pedro Alfonso de Lorosa. Les informa de que Francisco Serrano, aquel amigo de Magallanes que le había enviado cartas revelando dónde se encontraban estas islas, ya había fallecido, pero también de que Diego López Sequeira dirigía hacia allí una armada de 6 navíos para darles caza. Portugal hacía 10 años que había localizado las Molucas, y aunque no había podido aún tomar posesión de ellas, sí que había establecido un almacén en la isla vecina de Ternate. Los españoles se dan cuenta de que debían apremiar su salida para evitar problemas. Así que el 25 de noviembre empiezan a cargar las naves de clavo, y el 8 de diciembre parten rumbo sur, con cientos de canoas rodeándoles en la despedida. Sin embargo, justo al zarpar, la Trinidad advierte un problema. Le cuesta avanzar. Ambas naves maniobran y dan la vuelta, y ya fondeadas se descubre que la Trinidad hacía aguas de forma muy peligrosa. El rey Al-Mansur dispuso buzos para localizar la avería. Por fin descubren que el problema es más grave que una simple vía de agua, puesto que encuentran la quilla partida y un agujero en el casco. Ello obligaba a descargar la nave, vararla en seco, y pese a que el rey trae carpinteros para ayudar, la reparación de la Trinidad iba a precisar meses. Así las cosas, por decisión conjunta entre todos, y ante riesgo de que esta armada portuguesa llegara en cualquier momento, contra la que no tendrían ninguna opción de luchar por su inferioridad numérica, disponen que la Victoria zarpe ya para volver a España rumbo oeste, mientras que la Trinidad, una vez quedara reparada, volvería cruzando el Pacífico hasta el Darién, en el actual Panamá, único lugar de la costa pacífica americana en posesión española por entonces, y cerca de donde Balboa lo descubrió. Se trata de un momento crucial porque demuestra que nuestros hombres eligen volver por el camino más peligroso,
por el hecho de intentar dar la primera vuelta al mundo. La ilusión por conseguir esta hazaña fue clave en la elección del camino de vuelta, un camino que no les iba a permitir tocar tierra hasta España. Elcano tomó en primera persona la decisión de dirigirse al sur para evitar los monzones contrarios reinantes y jugarse la carta, muy arriesgada, de que en esa dirección terminara desapareciendo el efecto del monzón y encontrando vientos que le dirigieran al Cabo de Buena Esperanza. Pese a la postura en contra de sus oficiales, el piloto Francisco Albo y el maestre Miguel de Rodas, que por el mal estado de la nao no querían arriesgarse a no hacer escalas intermedias y preferían dirigirse a las Maldivas, lo cual les habría obligado a esperar a que el ciclo del monzón alternara al de verano. Por precaución, se redujo la carga de clavo de la Victoria de unos 700 a unos 600 quintales, unas 27 toneladas, y por fin, el 21 de diciembre de 1521, zarparon con 47 tripulantes y 13 indígenas, con velas nuevas, en las que se lucía una gran cruz de Santiago y la inscripción: "Esta es la figura de nuestra Buenaventura". La emocionante despedida entre ambas tripulaciones nos la cuenta Pigafetta. Los nuestros nos acompañaron en su chalupa tan lejos como pudieron y nos separamos, al fin, llorando. El siguiente ponente que vamos a conocer es Jorge Astiaro, uno de los mejores mentalistas a nivel internacional, experto en el arte de la hipnosis y el poder de la sugestión. Utiliza su amplio conocimiento de la mente subconsciente para lograr que su público traspase los límites de su imaginación y sea testigo de increíbles y extraordinarias demostraciones del poder de la mente. Es reconocido por su estilo moderno y científico, al exponer sus habilidades y conocimientos de la mente, alejándose del estereotipo fraudulento y supersticioso de este tipo de espectáculos. Este enfoque serio le ha abierto las puertas para participar en eventos tan prestigiosos como la Noche de los Investigadores, colaborar de manera regular con conferencias y talleres en la Universidad Rey Juan Carlos de Alcorcón, ser miembro de la Sociedad Hipnológica Científica, así como conferenciante y formador en importantes empresas. Le avalan más de 20 años de experiencias en los mejores escenarios de España y Latinoamérica, cientos de apariciones en televisión y en radio y actuando para algunas de las empresas más prestigiosas a nivel internacional, con un espectáculo único que queda grabado en la mente del espectador. Asesor de hipnosis para Abracadabra, película de Pablo Berger con José Mota, Maribel Verdú, Antonio de la Torre y José María Pou, con 6 nominaciones a los Goya. Un roble, obra de teatro de Tim Crouch en dirección de Carlos Tuñón con Luis Sorolla. Carne viva, obra de teatro de Denis Desperox. Su ponencia, la que nos va a ofrecer hoy, se titula "La realidad es una ilusión. Tu mente". Bueno, vamos a empezar sin la presentación, por favor. Si la pueden quitar. Y así saludo a todo el mundo. Bueno, ahora sí. ¿Qué tal? Y quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos están viendo desde casa. Quiero darle las gracias también por su tiempo, por su interés. Quiero darle las gracias también a todos los organizadores de este congreso, a mi amigo Miguel, a David, a los dos Davids, a todos los que están detrás haciendo posible este congreso virtual del misterio y de lo desconocido. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, pues voy a empezar esta conferencia pues un poco haciéndoles unas preguntas. Entonces,
quiero que contesten a través del chat de los comentarios, porque quiero hacer muy interactiva esta conferencia, porque voy a explicarles cómo funciona nuestra mente a nivel subconsciente, cómo percibimos la realidad, cómo funciona la hipnosis y por qué nos puede ayudar para solucionar los problemas que podamos tener de bloqueos, fobias, creencias limitantes, situaciones que no nos estén dejando avanzar y ser felices en nuestra vida. Entonces, sin más allá y dándoles las gracias a todos por estar aquí, quiero hacerles esta pregunta. Y por favor, contesten todas las personas que me están viendo en este momento. ¿Crees en la hipnosis? Sí, no, o no estoy segura o seguro. ¿De acuerdo? O no lo sé. Entonces, quiero que contesten ahora, por favor, si creen en la hipnosis. Sí, no, o no estoy muy seguro o segura. ¿De acuerdo? Por favor, porque quiero ver un poco qué imagen pueden tener ahí sobre lo que es la hipnosis, cómo funciona, qué es, qué no es, porque hay muchos mitos alrededor de la hipnosis. No estoy viendo muchos comentarios, entonces no sé si están abiertos o la gente puede escribir. Vamos a ver, veo que la gente está escribiendo o es que no hay nadie conectado todavía. Muy bien, sí, perfecto, ya están llegando. Es que, claro, se me olvida que tenemos un pequeño retraso. Entonces, sí, bien, muy bien. Hasta ahora, perfecto, porque los que digan que no se pueden ir desconectando. No, no es cierto. De hecho, quiero ver personas que digan que no, que también gente que diga no me creo mucho lo de la hipnosis, por lo menos a lo mejor en ese tipo de situaciones que lo podemos ver a lo mejor en un espectáculo, una demostración en televisión. Entonces, si hay alguien que no crea en la hipnosis, quiero que me diga qué es exactamente lo que no llega a creer de la hipnosis. Sí creo, muy bien. Jorge Pérez, Fernando, Miguel Rodríguez, sí. Bueno, más te vale, Miguel, que creas en la hipnosis, ¿eh? Muy bien. Congreso del Misterio, sí, también. Ok, bueno. Pues nada, si hay alguien que no crea en la hipnosis, simplemente ponga ahí 2 o 3 frases de por qué no cree en la hipnosis o qué es lo que no te crees de la hipnosis, porque voy a intentar de que al final de esta charla, todas esas personas que tienen sus dudas, no están tan seguros de cómo funciona esto ni por qué les puede ayudar, espero que salgan con otra idea totalmente diferente de la hipnosis. Mira, aquí tenemos a Pastor, dice, yo creo porque lo único que me hizo quitarme de fumar fue con hipnosis de un psicólogo. Muy bien, pues entonces tú ya lo has experimentado y te diste cuenta que te ayudó a eliminar efectivamente un mal hábito como el fumar. Y sí, efectivamente la hipnosis se puede usar de formas muy efectivas. Muy bien, la hipnosis es un estado alterado de conciencia. ¿Es natural? Sí, sí es natural, ¿ok? Ya lo vamos a hablar más adelante. Y sí, efectivamente es un estado natural, no tiene nada que ver con una fuerza, un poder, no tiene que ver con algo sobrenatural, simplemente es un proceso psicológico. Muy bien. Bueno, pues aquí todo el mundo cree en la hipnosis, me parece genial, pero suele pasarme que cuando yo me subo a un escenario, por ejemplo, que suelo hacer muchos espectáculos o demostraciones en donde luego doy una charla sobre la hipnosis, cuando yo pido que levanten las manos las personas que no creen, pues hay un porcentaje muy alto del aforo que no creen en la hipnosis. Y esto es por una razón, porque los medios de comunicación, las películas, inclusive los libros, han usado más la imagen, pues un poco más cliché de la hipnosis y se han basado en esos mitos que a veces nos hacen dudar sobre ella, como que se pierde el control, como que nos vamos a quedar dormidos, que vamos a hacer cosas en contra de nuestra voluntad, que se puede atracar un banco utilizando la hipnosis y todo esto ya lo vamos a ir explicando, pero son creencias falsas sobre la hipnosis porque la hipnosis no funciona de esta manera. Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar un poco primero de cómo funciona nuestra mente subconsciente, porque para poder entender cómo funciona la hipnosis, por qué funciona y cómo nos puede ayudar, lo primero que tenemos que hacer es entender mejor cómo funciona esta parte de nuestra mente que le llamamos la mente subconsciente y que trabaja como en un segundo plano de nuestra percepción consciente de nuestro entorno. Entonces, voy a ponerles unas imágenes. En este momento les voy a poner una imagen en la pantalla. Ahora sí la pueden compartir. ¿De acuerdo? Y cuando la compartan, vamos a ver, ya la pueden compartir cuando quieran la presentación. A ver, ¿la están viendo?
porque es que yo no puedo ver si la están viendo o no. Creo que no la están viendo todavía. Ah, sí, ya la estamos viendo. Perfecto. Es que yo solamente puedo ver mi pantalla ahora por la cuestión. Bien, pues si se dan cuenta, tengo esta fotografía de un vestido. Muchos y muchas de vosotras seguramente han visto esta fotografía anteriormente. Se volvió muy famosa hace varios años en Internet, sobre todo en Twitter, donde se volvió viral esta foto de este vestido tan curioso. Y ahora les voy a explicar por qué. Si no saben muy bien la historia, esta foto nos va a ayudar a entender mejor cómo funciona nuestra mente subconsciente y cómo percibimos la realidad. Entonces, lo primero que quiero que hagan es que quiero que observen fijamente la fotografía del vestido y me digan de qué color es este vestido, de qué color lo ves. ¿Es un vestido de color blanco y dorado o es un vestido azul y negro? Y quiero que pongan sus respuestas en el chat. Quiero que pongan sus respuestas en el chat. Es muy importante porque quiero que vean claramente que hay un porcentaje de personas que al ver esta fotografía van a verla de color azul y negro y otro porcentaje de personas lo van a ver de color blanco y dorado. ¿Ok? Quiero que escriban sus respuestas. Vamos a esperar un poco ese pequeño retraso para ir viendo un poco las respuestas y vamos a ir viendo que efectivamente hay un porcentaje de gente que lo ve de un color y otro de otro. A veces es la mitad de la gente, a veces algunos lo ven más de un color que de otro. Depende un poco de la sala y del grupo de personas. Pero yo quiero, eso sí, explicarles que no tiene nada que ver con vuestro monitor ni con el color que tengan en este momento. Obviamente, bueno, si tienen un monitor muy malo, puede ser que no vean completamente los colores, pero yo esta fotografía, cuando hago presentaciones en directo, la llevo impresa y todos pueden ver la misma fotografía exactamente. Y indudablemente, un porcentaje de gente la va a ver blanca y dorada y el otro porcentaje la va a ver azul y negra. Muy bien. Vayan apuntando ahí sus resultados, cómo lo ven. Y seguramente les va a empezar a generar esa curiosidad de por qué hay gente y cómo es posible que haya gente que lo vea del otro color que tú lo ves. Y de hecho, si tú tratas de verlo de ese color, va a ser imposible verlo del otro color que te he dicho. Si tú lo viste de color azul y negro, va a ser imposible que lo veas de color blanco y dorado y viceversa. Aunque hay un porcentaje muy, muy pequeñito de personas que a veces lo logran, pero es muy, muy difícil. Muy bien. Bueno, les voy a pasar otra imagen muy parecida que también se volvió viral. Esta es un poquito más nueva y es de esta zapatilla. Y también quiero que la observen fijamente y me digan de qué color ven esta zapatilla. ¿De acuerdo? Habrá personas como yo que la vean verde y gris, por ejemplo, y hay otras personas que la ven rosa con blanco o rosa con azulillo. Entonces, quiero que en este momento veas la imagen y me digas también, me escriban ahí la zapatilla de qué colores las ves. Si la ves gris y verde o rosa y blanco. Esto es muy curioso también porque volvemos a ver esta imagen que hay un grupo de personas que la ve de unos tipos de colores y otras personas la ve con otros colores totalmente diferentes. Muy curioso, ¿eh? Y esto por eso se volvió viral, tanto el vestido como la zapatilla, porque se empezó a pasar entre la gente en Internet y se dieron cuenta de una forma muy curiosa de que no todos percibimos las mismas cosas de la misma manera, que no todos percibimos la misma realidad, básicamente, es lo que nos está diciendo esto. Lo primero que hay que entender es que los colores son una ilusión. Nosotros realmente no estamos viendo colores, los colores no existen, realmente los está creando nuestra mente a la hora de que tiene que interpretar la frecuencia de las ondas de luz. Entonces, para empezar, los colores son una ilusión. Pero, en general, todos tenemos un concepto de cuál es el color rojo, cuál es el color azul, pero tampoco tenemos la certeza de que todos veamos el mismo color rojo de la misma forma que otra persona, porque solo tenemos nuestra propia experiencia. Entonces, ahora les voy a empezar a explicar el por qué. ¿Por qué unas personas ven el vestido de unos colores?
o la zapatilla de unos colores y luego otras personas los ven de otros colores. Y tiene que ver con nuestra mente. Lo primero que quiero es, voy a volver al del vestido porque se ve mucho más claro. Si se dan cuenta, la foto primero está muy mal tomada, ¿de acuerdo? Está sobreexpuesta o tiene una iluminación muy mala. Entonces, es una foto que, para empezar, no tiene suficiente información para que nuestra mente tome una decisión clara sobre qué está representando esta fotografía. Bueno, sabemos que es un vestido, pero los colores, ahí es donde empieza a entrar el problema a la hora de interpretar. ¿Qué puede pasar? Hay dos cosas que pueden suceder. Primero, cuando vemos la fotografía, nuestro cerebro en milésimas de segundo tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión de cómo está iluminada esta fotografía, cómo está iluminado el vestido. ¿De acuerdo? Y hay dos cosas. Primero, si se fijan en la parte de atrás, se ve como mucha luz, es como si estuviera muy iluminado de atrás. ¿De acuerdo? Pero también podríamos interpretarlo como que hay mucha luz que le está dando de golpe encima del vestido. ¿De acuerdo? Está como sobreexpuesto de luz el vestido. Entonces, hay dos maneras. Una, que el vestido está sombreado y la parte de atrás está sobreexpuesta de luz, o que el vestido tiene mucha luz y la parte de atrás es un poco más oscura. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se dan cuenta, cuando baja la luz, nosotros seguimos percibiendo los colores, aunque realmente no son de esa manera, porque nuestra mente se va ajustando a la cantidad de luz que ve y nos hace una interpretación. Entonces, si tu cerebro, por la razón que sea, ha decidido que el vestido está muy iluminado de frente, o sea que hay una luz de frente dándole al vestido, eso quiere decir que tanta luz va a hacer que los colores se vean más claros, y para que la realidad que tú estás percibiendo a través de esta foto tenga sentido para ti, tu cerebro va a oscurecer esos colores porque considera que hay mucha luz de frente. Y entonces te va a hacer ver el vestido de color negro y azul. Va a oscurecer los colores naturales. Sin embargo, si tu mente considera que el vestido está en sombra por delante y hay mucha sombra, lo que va a hacer es tender a aclarar los colores. Entonces los vas a ver como blanco y dorado. Entonces, al final es una ilusión de tu mente, pero no es una ilusión, es una adaptabilidad de tu mente que tiene que tomar una decisión, y una vez que ha tomado esa decisión, la está tomando primero de manera inconsciente, de manera subconsciente o inconsciente, como le quieran llamar, a nivel interno, que tú no lo puedes controlar, porque tú no puedes dejar de ver ese vestido de un color o de otro. Tú, una vez que tu mente tomó la decisión, ya lo vas a ver así para siempre. Y luego, eso sucede tan rápido que se queda ya establecido como una realidad. ¿Okay? Luego vamos a entender qué tiene que ver esto con la hipnosis. Entonces, de alguna manera, nuestra mente tiene que hacer una interpretación de lo que vemos a nuestro alrededor y darle una utilidad e interpretarlo de la manera que considere más correcta. Eso no quiere decir que a veces no se equivoque. Ahora, vamos a ver un ejemplo más claro para que entiendan este efecto de la sombra y de la luz. Y esto, básicamente, te lo dice esta ilusión, que es una de mis ilusiones ópticas favoritas, que es la ilusión del tablero de ajedrez de Adelson. Y es muy curioso, es simplemente un tablero de ajedrez con casillas blancas y casillas de color negro o grises, con un cilindro que está ejerciendo una sombra en un área del tablero de ajedrez. Y lo curioso de esta ilusión óptica es que este cuadro que está marcado como A, que es un cuadro de color gris, oscuro o negro, como quieras verlo, y este cuadro que está aquí, que está marcado con la letra B, a pesar de que claramente son de diferente tonalidad y diferente color, o sea, este es un gris oscuro y este es un gris claro, si nosotros quitáramos todo lo que rodea y solamente viéramos estos dos cuadros, lo increíble es que son exactamente del mismo color. Puede ser que lo estés viendo en tu casa y digas, no, no es posible, se ve claramente que son de un color u otro. Entonces te voy a enseñar con una ilusión muy parecida, pero más fácil, para que entiendas cómo funciona esta ilusión óptica y cómo nuestra mente hace una interpretación. De nuevo, si te fijas, tenemos un tablero de ajedrez y este tablero de ajedrez está efectivamente iluminado en esta zona y en sombra en esta.
pero claramente vemos cuadros negros, cuadros blancos, ¿de acuerdo? Y vemos que el número 1 es oscuro y el número 2 es claro, ¿de acuerdo? Son diferentes, claramente. Pero ¿qué pasa si yo traslado el cuadrado número 1 al espacio del cuadrado número 2? Vamos a ver. Mira qué curioso. Conforme se va trasladando, es como si se fuera aclarando, 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 hasta que se convierte exactamente el mismo color que el del número 2. Y no estoy usando ninguna trampa de edición ni ninguna cuestión de animación. Estoy simplemente trasladando tal cual el cuadro con sus colores de un lugar a otro. Y lo vamos a hacer al revés. Ahora voy a pasar el número 2 al número 1. Y mira qué curioso. Pasamos. Y de nuevo, ahora el cuadrado se va oscureciendo, oscureciendo en su trayectoria. Ahora, lo que yo te voy a explicar de cómo percibimos la realidad es muy interesante porque la percibimos con respecto al contexto, a lo que rodea esa realidad, a nuestras creencias, a nuestras vivencias, a nuestra experiencia. En este caso, la realidad está dada por este contexto de un tablero de ajedrez. Pero, ¿qué pasa si quitamos todo lo que le rodea al cuadro número 1 y solo dejamos el cuadrado número 1 y quitamos todo lo que le rodea al cuadrado número 2? Ahora sí podemos ver la realidad de una manera diferente, como probablemente es que los dos cuadrados son exactamente del mismo color. Exactamente, no hay ni una diferencia en tonalidades. Pero, sin embargo, a pesar de que sepamos que ambos cuadrados son exactamente iguales, y lo podemos ver aquí porque no hay nada, no hay ningún contexto que rodee a esto, entonces la realidad la estamos viendo tal cual, pero si nosotros volvemos a ver la realidad como antes, con su contexto del tablero de ajedrez, yo quiero proponerte un reto. Quiero que intentes ver los dos cuadrados del mismo color. Es total y absolutamente imposible verlos del mismo color. No vas a poderlos ver del mismo color, por más que lo intentes, al menos de que taparas todo lo que le rodea a cada uno de esos cuadrados. Y eso es cuando podemos ver la realidad. Ahora, la realidad no necesariamente tiene que ser útil. En este caso, el hecho de que sean del mismo color no es útil para nosotros. Lo que es útil es que uno está en sombra y el otro no. ¿De acuerdo? Entonces, y es un tablero de ajedrez. Entonces, ahí es donde empezamos a entender que la realidad es muy subjetiva, tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con nuestras vivencias, tiene que ver con nuestras experiencias vitales. Y por eso hay personas que creen en unas religiones y otras en otras, unas personas que creen más en un sistema político o en un partido político y otras en otra. Y tú puedes decir, pero ¿cómo es posible que esa persona esté tan convencida de esas ideas? Probablemente es porque entran en ese contexto que esa persona tiene y por eso tienen tanta validez y por eso a veces nos parece increíble que otra persona piense tan diferente como nosotros. Pero eso no quiere decir que no estén viendo la realidad, simplemente que la están viendo desde su punto de vista. Y esto nos lleva a una frase que a mí me encanta, que quiere decir, la realidad es tan solo la interpretación que da nuestra mente de aquello que percibimos a través de nuestros sentidos. Si nosotros somos capaces de entender esto, nos va a dar una tranquilidad y nos va a dar una tolerancia también. Entender que lo que queremos pensar como realidad es simplemente una interpretación que se está haciendo aquí adentro en nuestra cabeza. Nuestros ojos, nuestros oídos, el gusto, el tacto, todos los sentidos son limitados. No estamos viendo todo el rango de realidad, no vemos todos los colores, no escuchamos todas las frecuencias auditivas y por lo tanto solamente vemos una pequeña parte de esa realidad. Pero nuestro cerebro coge esa pequeña parte de la realidad y la hace útil para nosotros. Ahora, todo esto sucede a nivel inconsciente, no somos conscientes de ello, no somos conscientes de esto porque nuestra mente se adapta e interpreta en ese nivel subconsciente, en ese nivel inconsciente. Seguramente hemos escuchado mucho hablar de estas palabras. A veces no nos detenemos a pensar y decir qué es exactamente el subconsciente o el inconsciente. Se pueden usar, bueno, hay diferentes personas, pero hay personas que las usan indiferentemente para referirse a esa parte más
profunda de nuestra mente que trabaja en un segundo plano. Freud la utilizaba el inconsciente como una parte un poco más donde estaban los traumas y las perversiones y todo esto, pero no es tanto el inconsciente freudiano. Estamos hablando más de una parte de nuestra mente que ubica varios mecanismos y que realmente se encarga de muchas de las funciones en las que no ponemos atención. Por ejemplo, el latido del corazón, el control hormonal, la respiración, también muchas veces los impulsos emocionales o las reacciones instintivas de huir o de luchar contra algo que nos es amenazante. Todo eso sucede más a nivel irracional, a nivel inconsciente, y es como un iceberg, básicamente. Entonces, ese iceberg, pues realmente nosotros somos conscientes de muy poca parte de los procesos mentales. Pues, digamos, un 10% de las cosas que percibimos somos conscientes de que las estamos percibiendo, o las decisiones, y sin embargo el 90% realmente sucede a nivel inconsciente. El 90% de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de lo que hacemos, de los comportamientos que tenemos, muchas veces, prácticamente siempre están arraigados a esa parte subconsciente. Por eso, cuando tenemos algún bloqueo, alguna fobia, algún trauma, y no lo hemos identificado, no lo hemos trabajado, seguimos comportándonos o seguimos reaccionando negativamente a ciertos estímulos, a ciertas situaciones, y eso va a hacer que nos bloqueemos, que no podamos avanzar, que nos sintamos limitados a la hora de tratar de vender algún producto, o de vendernos a nosotros mismos, o de tener confianza para hablar un idioma o para hablar en público, porque nos sentimos amenazados y hay una parte inconsciente que nos hace bloquearnos o no querer actuar. Y a veces hay que trabajarlo a nivel inconsciente para poder cambiarlo, hay que trabajarlo de esa manera interna. Y ahí es donde entra la hipnosis, porque la hipnosis nos va a permitir trabajar más directamente con ese 90%, toda esta parte, porque muchas veces podemos ser conscientes de un problema, podemos ser conscientes de que tuvimos un trauma, de que nos pasó algo, de que nos cayó una araña en la cabeza o nos ladró un perro y nos generó un miedo. Pero el ser conscientes de dónde viene un problema o qué lo originó no es suficiente para eliminarlo, no es suficiente para quitar ese bloqueo. Necesitamos forzosamente trabajar en este nivel más profundo de nuestra mente para poder transformar esa situación. Entonces, vamos a hablar un poco de dónde está el subconsciente, o a qué se le diría al subconsciente a nivel cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos este modelo muy sencillo que se llama el modelo de 3 cerebros de Paul MacLean. Es un psicólogo, un neurólogo, me parece, que diseñó este modelo. Es muy simple, ¿no? Es un modelo que tampoco se puede usar un poco para explicar, pero le faltan todavía algunas cosas. Pero para lo que queremos entender un poco qué es el subconsciente o el inconsciente, nos va a venir bien. Entonces, lo primero que vemos es que, y lo que nos dice este señor MacLean, es que nuestro cerebro ha ido evolucionando conforme hemos ido evolucionando nosotros como especie. Al principio, antes de ser seres humanos, veníamos de los reptiles, inclusive de los peces, toda esta teoría de la evolución. Entonces, hay una parte de nuestro cerebro que todavía es de ese momento, lo que le llaman el cerebro reptiliano o el cerebro más primitivo que tenemos. Y ese cerebro primitivo o reptiliano trabaja con el instinto, directamente trabaja con el instinto. El instinto son esas reacciones instintivas de sobrevivencia pura y dura. Solamente nos va a servir para sobrevivir. ¿De acuerdo? Nos va a ayudar a sobrevivir, de hecho. Básicamente, hay 4 formas en las que vamos a reaccionar inconscientemente y de manera instintiva ante un peligro. ¿Ok? La primera, si nos enfrentamos a algo que nos amenaza o nos pone en peligro, imagínense que les persigue un león en la selva, pues lo primero que van a hacer es tratar de correr de ese león. ¿De acuerdo? Vas a tratar de huir de ese peligro. Entonces vas a activar todo tu cuerpo, tu corazón va a latir más rápido para oxigenar, tus músculos se van a tensar, tus pupilas se van a dilatar para poder ver, tu cerebro va a como poner todo en stand-by y solamente centrarse en los mecanismos que le permitan escapar eficientemente y ponerse a salvo. ¿De acuerdo? Y eso
luego veremos que es básicamente los síntomas de la ansiedad. La ansiedad es el cuerpo preparándose para huir probablemente de una amenaza. Pero ahora nos está persiguiendo un tigre, un león, y se activa el cerebro y reaccionamos instintivamente. No nos importa si hay alguien delante, si estamos dejando cosas valiosas, nada. Solo pensamos en nuestra vida, en sobrevivir de ese león. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento vamos a correr instintivamente. Si no pudiéramos correr porque por alguna razón estamos acorralados, el segundo instinto va a ser el de luchar. Vamos a tratar de luchar contra esa amenaza, contra esa situación que nos está amenazando. ¿Ok? Y el tercero, perdón, así son tres nada más, el cuarto no cuenta. Y el tercero es, si no sabemos si huir nos va a poner en más peligro o atacarlo nos va a generar que perdamos la vida, porque atacar a un león, pues ya me dirán qué posibilidades vamos a tener de sobrevivir, pues la tercera es paralizarnos, hacernos como el muerto, ¿no? Imagínate esas películas en donde sale el oso y alguien se hace el muerto y el oso simplemente lo huele y sigue, porque ya no lo ve como una amenaza, entonces no tiene necesidad de atacar. Entonces, nuestro sistema reptiliano va a tener esos tres mecanismos, que es huir, luchar o paralizarse. Ahora, si se dan cuenta, en nuestra vida moderna estamos bombardeados por muchas amenazas, desde si vamos a tener trabajo el día de mañana, qué va a pasar si va a haber un rebote del coronavirus, si nos vamos a enfermar, si la persona que queremos nos sentimos celos porque sentimos que no nos quiere o va a estar con otra persona o nuestra pareja. Entonces, todo el tiempo estamos expuestos a amenazas, pero que solo están en nuestra cabeza. Cosas que probablemente ni han pasado ni van a pasar, pero nos las estamos imaginando. Pues nuestra mente tiene una característica muy interesante y es que no hace una diferencia entre lo real y lo imaginario. Lo real y lo imaginario para nuestra mente inconsciente es exactamente lo mismo. O sea que lo que imaginemos lo va a percibir como algo real. Entonces, si le damos mucha importancia a un pensamiento que es amenazante, ese pensamiento amenazante lo que va a hacer es que nos va a provocar ansiedad, nos va a provocar ganas de huir, de luchar o de paralizarnos. Y por eso tenemos esas reacciones, pero no las podemos controlar directamente porque son de sobrevivencia. Luego tenemos lo que sería el sistema límbico, que es el sistema emocional. Ahí ya nuestro cerebro empieza a evolucionar y de pronto empezamos a tener una interacción más emocional con la gente, con nuestros otros miembros de nuestra comunidad. Empezamos a ya no pensar solamente, por ejemplo, en reproducirnos por sí, sino decimos, bueno, pues este chico o esta chica me gusta, entonces me voy a reproducir con ellos, pero ya hay una cuestión emocional, ya no es una cuestión emotiva, por ejemplo, ya no es una cuestión instintiva únicamente. Entonces, ¿qué sucede? Que esa parte emocional, se le llama el sistema límbico, también controla muchos de los mecanismos físicos de nuestro cuerpo, como las hormonas, el latido del corazón, cuestiones químicos del cuerpo, todas esas cuestiones también las controla el sistema límbico. Entonces, básicamente, el subconsciente podríamos decir que se compone del sistema reptiliano o del cerebro reptiliano, de la parte más primitiva de nuestro cerebro, y la parte emocional. Ahora, esto es muy interesante y esto lo saben los publicistas, lo saben los políticos, lo saben toda la gente que nos trata de vender cosas y la gente que hace aplicaciones en Internet. Saben que si nos llegan emocionalmente, nos tocan fibras emocionales, nos hacen cabrearnos, nos hacen sentirnos indignados con noticias o nos llegan por pues, una cuestión de, por ejemplo, el sexo, por eso se dice que el sexo vende, o si nos llegan por una cuestión de generarnos una necesidad emocional ante algo para sentirnos más seguros, pues nos va a hacer mucho más fácil que nos vendan una idea, un producto, una ideología, porque nos están trabajando y nos están tocando directamente en nuestro sistema límbico y instintivo, o sea, con el subconsciente. Básicamente, los teléfonos móviles, el Twitter, las redes sociales, todos están diseñados para tocar esos botones emocionales que van a hacer que nos volvamos adictos a esos estímulos que nos están provocando todas esas imágenes, todos esos mensajes, todos esos me gustan. Entonces, es muy interesante ser muy consciente de la manipulación que puede haber. Los fake news, por ejemplo, los fake news, una de las formas más fáciles de ver
si es un fake news, es decir, esta noticia o este titular me está generando una emoción demasiado fuerte y exagerada, una indignación, una rabia, me está generando como rechazo, como un enojo. Si te está generando ese tipo de sensaciones, cuestiónate si la noticia es real, porque probablemente está diseñada precisamente para crear esa emoción, porque si crea esa emoción es mucho más fácil que, aunque sea falsa, no la creamos, porque va a entrar directamente en nuestra mente subconsciente. Y como yo te había dicho, nuestra mente no hace una diferencia entre lo real y lo imaginario. Entonces ya le da lo mismo lo que sea real o no. Si le llegamos emocionalmente, ya estamos vendidos ante esa idea. Y por último tenemos la tercera parte de nuestro cerebro, la de más afuera, esa parte que es arrugadilla, que vemos en todas las películas de Frankenstein, ese cerebro arrugado. Y entonces esa parte arrugada se le llama el neocórtex. Esa es la parte más moderna, es el cerebro mamífero, también se le llama, y es el cerebro más evolucionado. Y esa es la parte que tiene que ver más con los conceptos más, pues digamos, de lógica, de análisis, racionales, y esa es la parte que nos ayuda a resolver muchas veces problemas a nivel racional. Entonces, esta es la parte que normalmente en la hipnosis tratamos de distraer para poder entrar directamente y trabajar con la parte emocional y la parte reptiliana y la imaginación, porque si no distraemos la parte, digamos, racional, si yo le digo a una persona, ahora estás en una playa y te sientes muy bien, pues la persona va a decir, no, pues no estoy en una playa, estoy en un consultorio y no estoy bien. Y entonces no se deja llevar por su imaginación porque está dejando que esa parte racional interfiera en el proceso hipnótico. Entonces yo espero que con esto haya quedado un poquito más claro cuál es el subconsciente. El subconsciente o el inconsciente es la parte reptiliana, el instinto y las emociones. ¿De acuerdo? Y luego tenemos la parte un poquito más racional o más lógica, que es la que normalmente buscamos distraer a través de la voz, de la cadencia de las palabras, de los estímulos visuales, y ya lo hablaremos un poco más. Y como les decía, la mente subconsciente, igual que Homero Simpson, no hacen una diferencia entre lo real y lo imaginario. ¿Ok? Entonces, esto también es muy interesante porque por eso podemos soñar, porque cuando soñamos, nuestra parte racional, nuestra mente neocórtex, se desconecta y nos permite disfrutar de un sueño. Por eso pueden ser tan surrealistas y podemos hacer cosas que no podemos hacer en la vida real o en la realidad. ¿De acuerdo? Pero también cuando imaginamos, meditamos o entramos en estados de trance, podemos hacer lo mismo, podemos aparcar un poco esos procesos racionales y dejar que nuestra imaginación tome el control, y a través de la imaginación es con lo que vamos a trabajar con esos procesos subconscientes. Entonces, con esto yo espero que quede más claro cuál es la mente subconsciente, porque la mente subconsciente es precisamente lo que queremos trabajar y a lo que queremos hablarle cuando usamos hipnosis con los pacientes o con las personas. En un espectáculo, por ejemplo, la hipnosis nos va a permitir crearles experiencias sorprendentes. Hacer sentir a una persona que está en la playa o que no se puede levantar de la silla porque le dices, ahora no te puedes levantar de la silla porque todo tu cuerpo pesa mucho y estás tan pesado y tan relajado que no te puedes levantar. Y si absorbe y acepta su mente subconsciente esa sugestión, sin cuestionarla, de pronto la persona cuando intente levantarse se va a dar cuenta de que de alguna manera no puede, va a tener la sensación de no poder, porque de manera inconsciente sus músculos no están reaccionando porque están siendo coherentes a la sugestión. ¿De acuerdo? O si les digo que está en una playa, hay mucha gente que se siente literalmente en la playa y lo recuerda después como con mucho detalle, pero es porque se han dejado llevar por la imaginación y han aparcado esa mente racional que les dice, no, estás en un teatro, estás en un escenario, pero para ellos su contexto es la playa. Por eso a veces vemos, por ejemplo, en un espectáculo, cuando la gente se sube al escenario y de repente parece que está haciendo el ridículo, y no está haciendo el ridículo, porque por lo menos en mis espectáculos yo nunca busco que la gente se ponga en ridículo, pero por ejemplo sí la pongo a cantar porque le hago creer que es un cantante famoso y que además disfruta mucho de cantar en un escenario. Entonces, como yo le creo un contexto que no es la realidad de que está en un teatro frente a cientos de personas y él es un espectador normal, sino que lo convierto en su imaginación, o él mismo se convierte, yo simplemente le doy la sugestión de que es un artista, es un cantante famoso, pues en ese momento va a dejar de sentir vergüenza y va a disfrutar de poder cantar en un escenario.
Y por último, ya para terminar esta presentación y pasar un poco a las preguntas y hacer una pequeña cuestión de hipnosis. La hipnosis, mucha gente me pregunta si es un poder sobrenatural, si es algo metafísico o esotérico. Y no, es pura sugestión. La hipnosis es una herramienta que nos va a permitir entrar en un estado mental en el que vamos a aceptar más fácilmente la sugestión. De hecho, lo que ven en un espectáculo de hipnosis o en una demostración de hipnosis no es a una persona hipnotizada, es la respuesta sugestiva de esa persona, porque ya está en un estado hipnótico. O sea, cuando tú ves que una persona no se puede levantar de la silla, no puede separar las manos, se siente que está en la playa y se pone crema, o empieza a ver que está cantando en un escenario, es porque se ha convencido su mente inconsciente de eso y tú estás viendo el efecto de esa sugestión. Entonces, no hay una manera realmente de ver una persona hipnotizada, porque cuando tú ves una persona muy relajada, están relajados, están respondiendo a la sugestión de relajación. Cuando ves una persona activa, cuando ves una persona en el suelo que le decimos duerme y la tumbamos, lo que estamos produciendo es una relajación muscular instantánea e inmediata, pero la persona está consciente de lo que le está pasando, por lo menos sabe en una parte suya que lo acabas de tumbar y probablemente, bueno, a mí me lo han hecho y es muy sorprendente. Te dices, hostia, me ha tumbado este cabrón y de repente te sientes en el suelo, pero estás muy bien y estás muy relajado. ¿Y por qué pongo esta imagen de las pastillas? En los medicamentos y en las pastillas y prácticamente en todo lo que tiene que ver con la salud, hay una cosa muy interesante que es el efecto placebo. No sé si han oído hablar alguna vez del efecto placebo. Bueno, el efecto placebo básicamente es cuando tú crees que un medicamento o un tratamiento te va a ayudar y aunque no tenga ningún tipo de compuesto químico, sea una pastilla de azúcar o sea un tratamiento totalmente inocuo, el solo hecho de creer en algún punto tuyo o en alguna parte tuya de que te va a ayudar y te va a curar o te va a liberar de un dolor, te libera de ello, ¿de acuerdo? Eso es el efecto placebo. Y el efecto placebo está bueno, se prueba constantemente. De hecho, las farmacéuticas constantemente están haciendo lo que le llaman pruebas de doble ciego, comprobaciones de doble ciego, que es tomar a dos grupos que no saben si están tomando un medicamento de verdad o están tomando una pastilla de azúcar, por ejemplo. Y también el investigador que les da las pastillas tampoco sabe si la pastilla es de azúcar o es de verdad, para que no haya una influencia tampoco en la persona que está poniendo o dando la pastilla. Entonces, por eso se llama doble ciego. Y se dan cuenta de que hay un porcentaje de gente siempre que muestra mejoría, como si se estuviera tomando el medicamento de verdad, aunque se están tomando el medicamento placebo, que es que no tiene ningún componente químico. Y entonces esto es súper interesante porque las farmacéuticas lo que tienen que hacer es demostrar que su componente químico cura más que el placebo, realmente, que realmente, o sea, que no es un placebo, que es el medicamento. Entonces, tiene que haber un porcentaje mayor de gente que se mejora con el medicamento que con el placebo, porque si no, pues nos estarían vendiendo azúcar prácticamente. Entonces, esto lo interesante que es que las farmacéuticas luchan contra el placebo, tratan de demostrar que su medicamento no es placebo. Pero a mí lo que me parece fascinante es decir, pero si se está demostrando día a día de que hay un componente mental que nos sana y nos cura ciertas cosas, solamente por el hecho de alguna manera creer en ello, ¿por qué no potenciar eso? Bueno, ya sé que estarán pensando todos, bueno, porque es un negocio, porque las farmacias, pero ahí es otro tema que no vamos a entrar. Pero lo interesante es eso, que nuestra mente nos puede sanar y nos sana simplemente por el hecho de creer que algo nos va a funcionar y nos va a ayudar. El problema es que no lo podemos hacer tan conscientemente como nos gustaría, no lo podemos controlar. De hecho, se han dado cuenta de que inclusive el color de las pastillas o si son cápsulas en lugar de tabletas o si son transparentes, tiene un efecto mayor o menor en ese efecto placebo. Por ejemplo, las pastillas azules funcionan mejor que las rojas y las que son transparentes y se ve el componente suelen funcionar mejor que las pastillas sólidas. Entonces, hay muchos factores que van a tener que ver con nuestra creencia. Y entonces, yo lo que quiero hacer, ahora sí pueden quitar la presentación si quieren, ¿de acuerdo? Y volvemos a la pantalla completa, por favor.
Gracias. Lo interesante de todo esto es precisamente eso, que nuestra mente puede mejorar nuestra situación física, mental, anímica, porque el cuerpo y la mente son lo mismo. La mente controla el cuerpo es parte de la mente, o sea, todo no lo podemos separar. Antes había más separación porque se creía que una cosa era así, pero hoy en día se sabe perfectamente que cuerpo y mente son una sola cosa. Y entonces es increíble que con solo una creencia nos puede ayudar. Pero también hay una cuestión, que también las creencias nos pueden llegar a dañar. Podemos tener el efecto inverso, que es el efecto nocebo. El placebo es en el que creyendo que algo nos va a ayudar y nos va a curar, nos cura, pero también, por ejemplo, ¿cuántas veces o cuánta gente de pronto no cree que le han hecho a lo mejor un mal de ojo o le han echado alguna maldición o creen en la mala suerte o que han pasado debajo de una escalera y se empiezan a preocupar? Y de pronto empiezan a tener mala suerte o empiezan a sentir que las cosas no les van muy bien. Entonces, ahí también lo que tenemos que ser muy conscientes es de que nuestra mente también puede ver la realidad, creerse cosas que nos están dañando y hacer que esas cosas que estamos creyendo nos dañen. Entonces, esa es la potencia de nuestra mente subconsciente. Voy a hacerles un ejercicio muy sencillo para que vean cómo nuestra mente subconsciente, cuando nos centramos, nos focalizamos en algo, tendemos a sentirlo o a actuar congruentemente a esa creencia o a ese pensamiento. Y esto es una regla de la mente. A lo que le damos más importancia mentalmente nos va a generar una reacción, indudablemente, tanto positiva como negativa o neutra, dependiendo, pero siempre va a generar una reacción. Entonces, desde tu casa es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Van a juntar sus manos de esta manera, ¿de acuerdo? Muy bien. Y entrelazar los dedos. Simplemente entrelacen los dedos. Muy bien. Ahora, vamos a empezar muy sencillo. Extiendan los dedos índice de esta manera, simplemente apuntando hacia arriba y el resto de las manos pegadas. No las separan de abajo porque si no, no van a poder separar sus dedos índice porque van a generar mucha tensión. Entonces, junten y de hecho los codos, si quieren, péguenlos al pecho, un poquito apretados, para que puedan separar sus dedos sin ninguna dificultad. ¿De acuerdo? Y de hecho, quiero que separen sus dedos sin separar el resto de las manos, más o menos a esta distancia. Bien, en este momento quiero que te concentres en mi voz y quiero que fijes tu atención a tus dedos. Observa tus dedos fijamente. No los dejes de ver. ¿De acuerdo? Hasta que yo te diga. Y ahora, cuando yo cuente hasta 3, imagina que tus dedos se convierten en 2 imanes muy poderosos que se van a empezar a juntar, a atraer, a unir uno al otro. 1, 2 y 3. Ahora se empiezan a unir, a lo mejor más rápido, más lento, pero vas a ver que el espacio entre tus dedos se va haciendo cada vez más pequeño y más pequeño. No luches contra ello, pero tampoco le ayudes. Simplemente imagina esos imanes. Recuerda lo que se siente. Inclusive vas a sentir la atracción entre tus dedos. Y si todavía no se han juntado, pero están muy cerca, intenta separarlos en este momento sin dejar de verlos. Intenta separarlos y te vas a dar cuenta de que como ya están tan cerca y la fuerza magnética es tan fuerte, no te permite separarlos de nuevo. Te cuesta mucho trabajo separarlos o si los separas un poco se vuelven a juntar. ¿Ok? Y ahí estás luchando por evitar que se junten. Estás luchando y estás generando tensión, te estás cansando. Así que quiero que cedas y te rindas a esta sensación y te dejes llevar por ella y deja que tus dedos se junten porque son 2 imanes. Y si te das cuenta, se siente un alivio, se siente una sensación de alivio muy agradable. Y no dejes de ver tus dedos, no dejes de ver tus dedos. Obsérvalos fijamente y nota cómo la fuerza magnética entre tus dedos se va haciendo más fuerte y más fuerte y más fuerte y tus dedos se van quedando pegados porque además hay un pegamento, había un pegamento entre tus dedos que ahora al tocarse hace que se active y están completamente pegados y se van apretando más y más y el resto de tus manos también. Y ahora cuando yo cuente hasta 3, tus dedos y tus manos van a estar completamente selladas, pegadas, unidas y por más que intentes separarlos, no vas a poder porque están pegadas. Sigue viendo tus dedos, tus manos, 1, y están más y más pegadas. 2, siente cómo se están quedando más y más pegadas.
y 3. Ahora están completamente unidas, una sola pieza. Están totalmente unidas y no puedes separarlas. Y quiero que intentes separarlas y te vas a dar cuenta de que cuanto más tratas de separarlas, más pegados lo vas a sentir. Y es una sensación muy curiosa. Al principio genera una sensación de confusión porque dices, ¿cómo es posible que no puedo? Que cuanto más trato y quiero separarlo y una parte de mí, una parte consciente, quiere separar los dedos, no puede. Y entre más tratas de separarlos, más pegados y más pegados y más pegados. Y ahora sí, como no quiero que te quedes con los dedos y las manos pegadas, relájate, respira profundo, cierra los ojos, eso es, cierra los ojos y ahora vas a imaginar que esos dedos pegados, esas manos pegadas, es un bloqueo que tienes. No importa que no sepas exactamente qué es, pero es algo que necesitas desbloquear, despegar para poder avanzar y sentirte libre. Y cuando yo cuente hasta 3 y chasque los dedos, tus dedos se van a separar, tus manos se van a separar y te vas a dar cuenta que tu mente va a asociar eso con desbloquear ese aspecto de ti, ese hábito, esa situación que ya no necesitas seguir sintiendo que te está limitando. 1, eso es, con los ojos cerrados, siente cómo se van relajando tus manos y cuando yo chasque los dedos es que los dedos de tus manos se van a separar, tus manos se van a separar instantáneamente. 2, si quieres abrir los ojos para ver cómo se separan, lo vas a ver. Y 3. Ahora se separan completamente, se van separando más, más y más. Y en este momento vuelves a recuperar el control de tus manos. Y me gustaría saber también si hay gente que lo haya sentido en casa, que lo haya experimentado. Y les voy a contar una cosa. De todas maneras, hay personas que si se concentran correctamente, se dejan llevar por su imaginación, es muy probable que lo hayan sentido, lo hayan experimentado y les haya sorprendido darse cuenta que algo tan sencillo como imaginar esos imanes hacía que lo sintiéramos y que inclusive no pudiera separar los dedos. Si quieres seguir experimentando este tipo de fenómenos de forma muy curiosa y muy divertida y ir aprendiendo de la mente, te voy a recomendar mi canal de YouTube, ¿de acuerdo? Entonces le voy a pedir a David o a quien esté por ahí detrás que por favor ponga en el banner de mi página de YouTube, que es youtube.com/Astiaro, con Y, como mi nombre, Astiaro. Me buscas en YouTube como Astiaro, te inscribes al canal y hay un montón de vídeos y sobre todo hay vídeos también muy utilitarios para ayudar a dormir mejor a la gente, para relajarse. Te explico cómo funciona todo el proceso de sueño en nuestra mente y por qué es importante dormir. O sea que hay cosas súper útiles, así que te recomiendo mi canal, inscríbete y sigue mis vídeos porque estoy subiendo uno cada semana de diferentes temas que tienen que ver con la hipnosis y con la mente. Así que te lo recomiendo y ahí tengo muchos ejercicios como este. Este ejercicio lo que yo quería demostrarte es cómo cuando perfecto, ahí está, ya lo tenemos ahí abajo. Eso es, ahí está. Señor. Muy bien, entonces lo que quería es que vieras cómo cuando tú te centras en una idea y le das importancia a esa idea y te concentras en ella, empiezas a reaccionar coherentemente a ella a pesar de que esa idea sea totalmente irracional. Esto pasa en las fobias. Tú sabes que pues, una araña que ves en una fotografía no te puede hacer daño, pero no puedes evitar sentir la ansiedad y el miedo a la araña. O si te subes en un sitio alto pero estás protegido, no sabes que no te vas a caer, pero no importa, sigues sintiendo el miedo a caer y quieres huir de ese lugar. Entonces, nuestra mente va a generar un contexto y nos va a hacer sentir aquello a lo que le estamos dando importancia. Muy bien, ahora vamos a empezar un poquito con preguntas también, ¿de acuerdo? Vamos a dedicar los últimos minutos que tenemos a ciertas preguntas, pero antes de nada quiero decirles que el proceso hipnótico no es otra cosa que centrar la atención de la persona, hacerla que se concentre para entrar en ese estado receptivo, que es un estado muy imaginativo, un estado interior en el cual nos alejamos más de nuestros estímulos externos, de nuestras preocupaciones cotidianas y nos metemos más en ese proceso de trabajar con nuestra imaginación. Es muy parecido como cuando vas conduciendo el coche de un sitio a otro y de repente llegas a tu destino porque ya no tienes que pensar en cómo llegar porque vas todos los días al trabajo, pero puedes ir en automático, puedes ir sin ni siquiera tener que pensar en ello. Y entonces eso es un estado de trance. Y cuando estamos en un estado de trance, que es una cosa que experimentamos de manera natural en diferentes momentos de nuestro día a día, ahí podemos más fácilmente aceptar esas sugestiones. Muy bien, vamos a ver un poquito preguntas.
buscando en el más allá, dice, pregunta, entonces, si nuestro cerebro interpreta, ¿cómo sabemos qué es real? Es imposible saber qué es real. Porque ¿cómo sabes qué es real? Tú ves solamente una pequeña gama de frecuencias visuales de las frecuencias de luz. O sea, no vemos la luz infravioleta ni infrarroja, ultravioleta, infrarroja, no vemos todas esas. Sin embargo, está. Lo que pasa es que hay estudios, hay cosas científicas que nos permiten ver que hay esos gamas. Pero si no lo tuviéramos, para nosotros la realidad sería los colores y la gama de colores. Digamos, la frecuencia que escuchamos. También hay frecuencias, subfrecuencias, las sensaciones. Entonces, nunca podemos saber realmente qué es real o qué no es. Lo que tenemos que entender es que nuestra mente todo el tiempo está interpretando cosas con respecto a los contextos. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿este comportamiento, esta situación, esta sensación o emoción, me es útil o no? ¿Me está ayudando o me está entorpeciendo? ¿O me está generando un malestar o me está generando un bloqueo? Si la respuesta es, me sirve, genial, pues esa es tu realidad y si a ti te sirve esa realidad, fantástico. Y si no, si te está generando un problema, quiere decir que esa realidad o ese contexto o esa creencia ya no te es útil. Puede ser que en algún momento te fue útil, en algún momento te convenciste, pero ahora ya no te es útil. Muy bien, Miguel Rodríguez, ¿en la hipnosis una regresión sirve como terapia a algunos pacientes? Sí. ¿Y te ha pasado alguna vez si has hecho regresión de constar lo que el paciente vio en una sesión? Muy bien, cuando nosotros hacemos un trabajo de hipnosis, como vamos a entrar mucho en el proceso creativo, en la mente subconsciente de la persona, podemos acceder más fácilmente a las memorias, pero hay que entender una cosa, los recuerdos o las memorias son emocionales, ¿ok? Son conexiones neuronales, pero se basan mucho en emociones. No es como si grabáramos con una cámara de vídeo toda nuestra vida y luego tratáramos de buscar esos momentos y los viéramos tal cual. Los recuerdos siempre van a estar influenciados por la forma en que los vivimos, por las emociones que tuvimos en ese momento o inclusive pueden estar modificados por nuestra creencia de lo que pasó en esa situación. Luego esa es la terapia regresiva, digamos, a diferentes momentos de nuestro pasado, de nuestra vida. Luego hay otras terapias que también se utilizan en hipnosis que son terapias de vidas pasadas, regresiones a vidas pasadas. Ahí lo que se hace es a través de procesos hipnóticos, se va llevando la persona a diferentes edades, pero luego se lleva inclusive hasta antes del nacimiento y de pronto hay personas que se someten a este tipo de experiencias y se ven a sí mismos pues con otro sexo, si son hombres siendo mujeres, o vestidos de otra manera de época, en otro lugar totalmente diferente, haciendo otro trabajo diferente. Y de pronto, muchas veces pueden inclusive solucionar conflictos que están teniendo ahora, en el presente, en el momento de ahora, a través del trabajo de esas terapias de vidas pasadas. Son vidas pasadas, realmente estamos viendo el pasado o una vida pasada que tuvimos porque crees en la reencarnación o porque de alguna manera nuestra mente se proyecta. No lo sé, es muy difícil. Hay personas que dicen que tienen evidencias y que han corroborado muchas de las cosas que dice la persona en esas sesiones de hipnosis regresiva y luego pueden ver que existía ese poblado, existían esas personas o esas situaciones. Eso es muy interesante, muy evocativo. Yo he leído mucho sobre ello. Yo no trabajo demasiado con hipnosis de vidas pasadas, pero sí hago las experiencias si veo que en un momento dado la persona puede trabajar algún aspecto de su problema a través de una vida pasada de una forma más eficaz. Muy bien. ¿Hay alguna persona que se haya sentido más durante o después del mal, me imagino? ¿Ok? Se habrá sentido mal. Bien, la hipnosis, para empezar, hay que entender que no es algo que sea peligroso en sí, porque no estamos ni tomando ningún tipo de fármacos. Como yo les decía, no hay una pérdida de control, porque en el fondo tú nunca vas a hacer nada que no quieras hacer, nunca vas a hacer nada que vaya en contra de tus principios ni de tu moral. Si alguien te dice y estás hipnotizado y te dice tírate de la ventana, no te vas a tirar de una ventana. ¿Okay? Hay una parte de tu sobrevivencia que te protege, que te dice... Pero la hipnosis te ayuda, a relajarte, a desinhibirte un poco, a quitar ciertos bloqueos del que dirán, que pensarán, todo esto. Eres más libre a conectar con emociones y entonces puedes trabajar.
si se hace una terapia terapéutica para trabajar algún tipo de trauma, de situación de memoria reprimida, de algo que le pasó a esa persona en su infancia que le dolió mucho, claro, a la hora de hacerle a esa persona revivir o recordar o viajar a esos momentos, va a producir emociones. Va a producir emociones, pues, duras, negativas, tristes, de miedo, pero hay que entender que son emociones, única y exclusivamente. No está sucediendo, no está pasando. Y se puede, porque una vez que trabajas con esas emociones, lo que sí es importante es saberles dar contexto, ayudarle a la persona a darles una utilidad a esa sesión de hipnosis y no dejarla con esas sensaciones sin saber qué hacer con ellas. Hay que darle un cierre a esa persona. Entonces, si yo en algún momento veo y trabajo con una persona que de pronto en trance empieza a conectar con esas emociones negativas, busco la manera de que se resuelva ese conflicto interno. Pues si es ese niño interno quien está sufriendo, pues le hago que lleve a su parte adulta y le dé cariño, le dé ese reforzamiento para que no se sienta mal. Entonces, sí puede haber gente que en una sesión terapéutica normalmente se pueda sentir un poco revuelto después de una sesión porque ha trabajado sentimientos muy potentes, pero en un espectáculo de hipnosis siempre, y se debería, yo por lo menos lo hago, no sé si los demás, pero yo siempre lo llevo hacia un punto muy personal, digo, muy positivo, muy divertido, sin meternos en cosas profundas, efectivamente, para que la gente no contacte, porque a veces pueden de manera espontánea contactar con emociones tristes y a lo mejor se ponen a llorar en el espectáculo, pero les das un cierre, les das ahí una contención y les ayuda un montón. Muy bien, ¿por qué hay personas a las que les cuesta más entrar en estados de hipnosis? Hay alguien al que no se haya podido hipnotizar. A ver, yo me enfrento todos los días y en todos los espectáculos con gente que sube al escenario y no le puedo hacer experimentar fenómenos hipnóticos, ¿de acuerdo? Es muy diferente el hacerle experimentar fenómenos hipnóticos o hipnotizar. Hipnotizar o estar hipnotizado, de alguna manera, es estar en ese estado receptivo a la sugestión, estar como focalizado en un estímulo, y es estar en un estado de trance, como pum, metido ahí como en tu mundo interior. Entonces, ese estado, esa hipnosis, la experimentamos todos. La experimentamos cuando leemos un libro y nos gusta mucho y nos evoca todas esas imágenes y nos metemos en el libro y nos lo estamos imaginando y no solamente estamos leyendo palabras. Cuando vemos una película o una serie que nos emociona y nos mete y nos engancha, pues estamos entrando en un estado de trance. Cuando oímos música y bailamos, probablemente estamos entrando en estado de trance. Cuando tocamos un instrumento, bailamos, hacemos algún tipo de disciplina artística, también entramos en estados de trance. Cuando conducimos, cuando hacemos deporte, también entramos en estados de trance. De hecho, los futbolistas o la gente que hace deporte de élite, entre más esté en ese estado de trance, de fluidez, de no estar pensando en lo que está sucediendo afuera, va a ser mucho más fácil que tenga un mejor rendimiento porque no se distrae. Entonces, el estado de trance sucede de manera espontánea y natural. Pero no todas las personas responden a ser guiadas a ese estado de hipnosis o de trance. Y no todas las personas responden de la misma manera. Hay personas que de manera natural, en 5 minutos, los tienes tumbados en el suelo y están flipando y alucinando porque están con las manos pegadas, no se pueden levantar de la silla y responden a una y a otra y se enganchan y de repente los ves que son maravillosos porque los puedes convertir en David Bisbal y bailan como David Bisbal. Y hay otras personas que les cuesta más trabajo como alejar esa mente racional, sienten algunas experiencias, a lo mejor sienten que no pueden separar las manos o la rigidez muscular, pero hay una parte suya que todo el tiempo los está como protegiendo porque se sienten como que tienen que poner un poquito de resistencia. Entonces, a esas personas les cuesta más trabajo. Hay otras personas que a lo mejor les da mucho miedo y el mismo miedo les hace evitar entrar en trance. O hay gente que ni siquiera hace un esfuerzo por concentrarse o por seguir mis instrucciones. Y como les digo, si no sigues mis instrucciones, si no pones atención a lo que yo digo y vas a tu bola, pues no vas a experimentar nada porque... punto, porque no estás dejándote llevar por la experiencia. A ver, Fernando nos pregunta, ¿es totalmente segura entonces la reencarnación o se trata de nuestro inconsciente proyectando? Es una buena pregunta, ¿de acuerdo? A ver, segura, yo considero que en manos de un profesional la hipnosis siempre va a ser segura. Esto es como en todo, en cualquier disciplina. O sea, tú puedes tener gente que haga las cosas bien o gente que las haga mal, ¿no? Un abogado que, oye, te puede ayudar y todo,
o un abogado que te puede arruinar, o un médico, o un fontanero, cualquiera. Entonces, no es la técnica la que es peligrosa, no, es la aplicación de la técnica la que puede ser mejor o peor, o más ética o menos ética. Entonces, eso para empezar. Ahora, la regresión es una técnica muy interesante que se puede usar como una regresión, pues, digamos, del pasado de esa persona para explorar ciertos momentos, pero no podemos asegurar que eso que está narrando la persona, ¿de acuerdo? Aunque sea de su propio pasado, sea la verdad absoluta, porque puede estar muy influenciada por lo que le han dicho sus padres, de lo que pasó en ese momento, puede estar influenciada por su propia experiencia emocional, puede estar influenciada por muchas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso en los juzgados no se utiliza la hipnosis como un medio de colaborar una situación, porque se sabe que esas memorias pueden estar modificadas o alteradas. Inclusive se pueden crear a veces memorias falsas. Por eso hay que tener mucho cuidado al hacer tipo de regresiones, porque tú puedes, sin darte cuenta, intuir algo y tratar de dirigir sin querer a la persona hacia ese pensamiento o ese recuerdo, y a lo mejor esa persona lo piensa, entonces pues puede imaginar esa situación y sentirla como si fuera un recuerdo. Igual que puede ser que en algunas experiencias de vidas pasadas, la persona no es que esté viviendo una vida pasada, sino que su mente está creando esa experiencia de vida pasada a través de todo lo que ha visto en películas, en series, leído, y de repente crea un mundo súper creativo y maravilloso sin necesidad de que sea una vida pasada. Muy bien, creo que esta es la última pregunta porque ya nos vamos a tener que ir. ¿Hay alguna relación entre el estado de hipnosis y los sueños? ¿Se pueden inducir viajes astrales a través de la hipnosis? A ver, el estado de hipnosis no es exactamente el dormir, entonces hay que diferenciarlo. No te duermes del todo, no pierdes la conciencia como cuando nos dormimos, pero sí se asemeja a cuando soñamos, porque cuando soñamos no cuestionamos los sueños, simplemente los vivimos. Entonces, en un estado de hipnosis, cuando hay una persona bien metida en hipnosis, no cuestiona lo que le estamos sugiriendo y lo que imagina lo siente como real. Voy a dar una última cosa. Si pueden poner la página de hipnosisaplicada.com, es hipnosis-aplicada.com por ahí también. Esa es mi página para consultas, para sesiones privadas, para todo tipo de dudas que puedan tener de aplicaciones de la hipnosis. La pueden poner, les agradecería mucho. Es hipnosis-normal, no el bajo, sino el guión normal, aplicada.com. Eso, ahí está, muy bien, muchísimas gracias. También, por favor, visítenla, ahí tenemos mucha información de los tratamientos que yo doy para el insomnio, para la ansiedad, para dejar de fumar. Pueden llamarme, pueden escribirme cuando quieran. Redes sociales en Astiaro, tú pones Astiaro en cualquier red social y te aparezco ahí. Así que búsquenme, síganme, métanse en YouTube, hagan sus pruebas de las manos pegadas, los párpados pegadas, entiendan mejor cómo funciona su mente subconsciente, porque si entendemos cómo funciona la mente subconsciente es cuando vamos a empezar a poder trabajar de una forma más efectiva con todos esos bloqueos, traumas, todas esas situaciones que no nos están dejando ser felices. Así que quiero darles las gracias de nuevo a todos los organizadores de este congreso, todas las personas que están por ahí viéndonos, no sé cuántas sean o cuántas dejaron de ser, pero espero que lo hayan disfrutado, que les haya ayudado a aclarar algunas dudas o dudas que tenían sobre la hipnosis y quizás considerarla como una posible técnica que puedan utilizar para mejorar, porque también se puede aprender autohipnosis. De hecho, toda hipnosis es autohipnosis. Y por último, pues nada, simplemente darles las gracias a todos y gracias por entrar en mi mente. Buenas noches y que duerman muy bien.
Bien, pues con la ponencia de Jorge Astiaro arribamos al puerto y damos por finalizada la jornada de hoy sábado. No sin antes recordaros que tenéis una nueva cita mañana domingo. Comenzamos a las 10 de la mañana, hora española, y continuando con el orden establecido, daremos por finalizada las conferencias a las 2 de la tarde, hora en horario de España. Gracias por vuestra asistencia y participación. No olvidéis, mañana tenemos todos de nuevo una cita para partir juntos con rumbo hacia una ruta a lo desconocido.